Perforar un pozo con el objeto de mantener la producción continua de hidrocarburos corresponde a una operación compleja que involucra la comprensión, el análisis y el manejo de un sinnúmero de aspectos asociados, como el control de presiones y fluidos, por ejemplo. La eficiencia operativa, a su vez, se encuentra determinada por fenómenos de gran trascendencia como la interacción entre la sección de las formaciones del yacimiento expuestas en la pared del pozo y el fluido de perforación empleado. Para que ésta se mantenga dentro del intervalo operativo que garantiza la seguridad del personal implicado en la operación y la rentabilidad de la misma, es preciso que la presión de la columna hidrostática del lodo de perforación cuente con una magnitud mayor a la de la presión de la formación, puesto que si el caso es contrario, una fracción del fluido dispuesto va a filtrarse hacia las formaciones rocosas, lo cual puede resultar perjudicial si sucede en gran medida. Con frecuencia, la ley de Darcy es implementada con el fin de cuantificar la tasa de flujo esperada para un pozo, con respecto a los hidrocarburos a producir y el fluido de perforación a utilizar. Como es posible apreciar mediante la observación de la ecuación en la diapositiva, la ecuación de Darcy establece que el caudal de un fluido, cuyo flujo es de carácter lineal, laminar e incompresible, que atraviesa un medio poroso saturado como una formación geológica, es proporcional al gradiente hidráulico y a la aura definida de flujo y relaciona distintos parámetros, donde Q es equivalente a la tasa de flujo del fluido de perforación, K es igual a la permeabilidad de la formación, delta P es igual al delta de presión, A es equivalente al área de sección transversal del flujo, Mu es equivalente a la viscosidad del fluido de perforación y L es igual a la longitud de invasión radial más allá del revoque. Dicha ecuación fue manipulada con el propósito de que mediante la aplicación de dos distintos métodos numéricos iterativos para la búsqueda de raíces, el de Newton-Raphson y el de la secante, fuera posible determinar el diferencial de presión necesario para satisfacer el equilibrio de flujo generado a partir de la fijación de una serie de parámetros establecidos. Con el objeto de enfatizar el proyecto en las condiciones reales de varios de los pozos presentes en Colombia, se realizó una consulta sobre varias de las propiedades relacionadas con los mismos. La cuenca de los Llanos Orientales es una de las más perforadas a nivel nacional y cuenta con el índice de producción más alto de Colombia. Los principales depósitos se sitúan en formaciones terciarias y en el Cretáceo, como son Guadalupe, Barco, Mirador y las formaciones impares de la Unión de la Formación Carbonera. La formación carbonera, una de las formaciones del Cenozoico, está conformada por arcillas, limolitas y areniscas. En la zona de estudio, el pozo se encuentra situado en la unidad C1 de la formación carbonera, cuyo espesor incrementa de forma regular hacia el occidente y alcanza más de 2000 pies aproximado para una arenisca como la que constituye la unidad C1 es de 100 a 1400 milidarcies, por lo que se calculó un promedio y se estipuló que la permeabilidad del medio poroso iba a ser equivalente a 750 milidarcies, lo cual resulta equivalente a 7,40 por 10 a la menos 13 metros cuadrados. Por otro lado, con el objeto de modelar un escenario de perforación característico de los llanos orientales, se seleccionó un fluido de perforación de base aceite. Para esto, se estipuló que la viscosidad del lodo iba a ser de 55 centipoise, es decir, 0,055 pascales por segundo. La tasa de flujo respecta, esta fue determinada por la prueba de filtrado API, cuyo propósito es cuantificar el volumen de un fluido filtrado que penetra el medio correspondiente en un intervalo de tiempo de 30 minutos. Teniendo en cuenta que 8 mililitros fluyeron en el modelo pensado en 30 minutos, la tasa volumétrica, o sea, el caudal, fue de 4,44 por 10 a la menos 9 metros cúbicos sobre segundo, un caudal bajo condiciones ideales. En lo que respecta al área de sección transversal de flujo en la intersección entre el pozo y la formación, esta fue obtenida mediante la disposición de la ecuación que señala que el área es equivalente a 2pi por radio del pozo por altura del pozo. Además, se estableció un diámetro de pozo de 8,5 pulgadas, lo cual implica un radio de 0,10795 metros y una altura de 2000 pies, o sea, 609,6 metros, que equivale a la profundidad de la unidad C1 en ciertas ubicaciones. Y por último, se fijó que la longitud de invasión radial más allá del revoque, una capa formada por el fluido de perforación sobre las paredes del pozo, iba a ser de 1 metro. En la tabla de la presente diapositiva es posible apreciar los parámetros fijados para los tratamientos matemáticos efectuados a continuación. Para cuantificar la filtración durante el proceso de perforación de pozos, utilizamos los métodos numéricos para realizar una comparación de dos métodos, identificando cuál es el método que utiliza menos iteraciones para llegar al resultado deseado. En nuestro caso, hicimos la comparación con el método de Newton-Raphson y el método de la secante para determinar cuál se necesitaba menos iteraciones. En el método de Newton-Raphson, este método iterativo se utiliza para encontrar raíces de una ecuación. Esta parte de una aproximación inicial y usa la derivada de la función para ir corrigiendo estas aproximaciones.
Este método nos establece una ecuación que nos dice que la nueva aproximación, es decir, el valor corregido después de haber utilizado este método, va a ser igual a la aproximación actual menos la función sobre la derivada de la función. Ese cociente nos da un significado a una corrección o un ajuste que se le hace a la aproximación actual. También nos indica cuánto y en qué dirección se debe mover la aproximación actual para acercarse más a la raíz. Este método es rápido y eficiente solo si cumple dos condiciones. La primera, que se pueda derivar, y la segunda, que la aproximación inicial esté cerca a la raíz. Si cumplimos estas dos condiciones, este método nos va a permitir obtener soluciones con alta precisión y pocas iteraciones. Este método nos fue útil para nuestro problema de filtraciones de lodos para encontrar la raíz de nuestra ecuación. La ecuación utilizada fue la ecuación de Darcy, que primordialmente lo que hicimos fue despejar el diferencial de presiones de esta ecuación para luego derivarla y ahí sí utilizar la ecuación de aproximación del método de Newton-Raphson. En el método de Newton-Raphson podemos observar cómo cambia el valor de xy y cómo disminuye el error. Comenzamos con un valor inicial de 40 pascales y a lo largo de las iteraciones xy aumenta rápidamente hasta acercarse al valor final. El punto clave es la última iteración xy que llega aproximadamente a 100,250 pascales y el error relativo baja hasta 0,02%. Esto significa que el método converge muy rápido y que solo 5 iteraciones obtenemos un valor prácticamente estable y preciso. En esta gráfica se observa claramente la convergencia del método. El primer punto está en 40 pascales, como ya lo había mencionado anteriormente, y luego la curva sube de manera pronunciada, lo que indica correcciones grandes al inicio. A partir de la tercera y cuarta iteración, la curva empieza a aplanarse, mostrando que el método ya se está acercando al valor final. El punto más importante es que la gráfica se estabiliza alrededor de los 100.000 pascales, lo cual coincide con el error pequeño mostrado en la tabla. Básicamente, la gráfica confirma visualmente que el método es eficiente y alcanza la solución en muy pocas iteraciones. Y finalmente, en esta diapositiva podemos encontrar otra tabla, que es la tabla de filtración, en donde mostramos los datos del proceso de filtración. Lo más importante es el aumento de XY, donde se afecta directamente al proceso. Cuando XY aumenta, el volumen filtrado aumenta, el espesor de la torta crece y la tasa de filtración incrementa. El valor más relevante es que la última iteración de la tasa de filtrado alcanza aproximadamente 6,7 por 10 a la menos 8 metros cúbicos sobre segundo, lo que representa el mejor rendimiento del proceso. En general, esos resultados muestran que una mayor precisión mejora la filtración, tanto en el flujo como en el espesor de la torta. Para el método de la secante, este procedimiento es parecido al de Newton-Raphson, en donde también se necesita encontrar la raíz de una ecuación, pero en este caso no se necesita derivar. Este método consiste en dos valores iniciales. En lugar de usar las derivadas, se reemplaza por una pendiente aproximada obtenida mediante una línea secante entre esos dos puntos de la función. Este método de la secante nos brinda una fórmula que nos dice que la aproximación nueva va a ser igual a la aproximación actual menos la función de la aproximación por la aproximación actual menos la primera aproximación previa a la raíz sobre la función de la aproximación menos la función de la primera aproximación previa a la raíz. Ese cociente lo que nos quiere decir es el tamaño de la corrección que se aplica a la aproximación actual para moverse hacia la raíz. Este método tiene puntos claves que no tenía el método de Newton-Raphson. Este no necesita derivarse para obtener las iteraciones, solo utiliza dos aproximaciones previas para estimar la siguiente. Es más simple que la de Newton-Raphson, pero em, es menos rápida y menos precisa, ya que se obtienen más iteraciones para llegar al mismo resultado.
Esa tabla del método de la secante podemos ver como en la iteración 10xy es de 100,244 pascales, pero en la iteración 11 cae a 48,322 pascales, con un error que es todavía alto. El punto de inflexión clave es desde la iteración 13, ya que de aquí en adelante el error cae del 4,26% a un valor menor en la iteración 16, que es menor al 0,02%, lo cual confirma que la convergencia real ocurre aquí y dando un valor final estabilizado que es del 65,98,2 pascales. En esta gráfica vemos la evolución de la presión con cada iteración del método de la tangente. Lo más llamativo ocurre cuando en la iteración 12 y 10 y 12 hay un cambio brusco en el valor de la presión, que pasa de 100,244 pascales a 48,322 pascales, como yo ya mencionado anteriormente en el tema de la tabla. Esto nos indica que el método se ajusta drásticamente a la solución, buscando el punto de equilibrio. A partir de la iteración 13, la curva se suaviza y converge hacia un valor estable alrededor de 66 pascales, que es donde el porcentaje de error se hace más mínimo. Este pico y descenso muestra que muestran el momento en el que el algoritmo corrige la dirección y encuentra la raíz, por decirlo así, verdadera. Y finalmente realizamos una tabla de parámetros de filtrado en donde este cambio brusco en la presión también afecta a los parámetros pues, de filtrado. Antes de la iteración 11 la tasa de filtrado subía hasta un 6,75 por 10 a la menos 8 metros cúbicos sobre segundo. Después del ajuste de la tasa se estabiliza alrededor de 4,44 por 10 a la 8 metros cúbicos sobre segundos. Y el espesor de la torta se mantiene cerca del 1 por 10 a la menos 11 metros. Esto refleja que el sistema encuentra su punto de operación estable después de este reajuste numérico. En esta diapositiva presento el método de Newton-Raphson. Este es un método iterativo, el cual se utiliza para encontrar las raíces de una función. La característica principal de este método es que usa derivadas, lo cual nos permite aproximarnos mucho más rápido al resultado siempre que el punto inicial esté bien elegido. La fórmula que aparece en la diapositiva es la base del método, en donde necesitamos tomar el valor actual para así poder calcular la pendiente mediante la derivada y proyectar el siguiente valor. Este método funciona especialmente en funciones que sean suaves, en donde la derivada no sea cero y no cambie bruscamente. En esta diapositiva tenemos el método de la secante, el cual es un método alternativo cuando no queremos o simplemente no podemos derivar la función. En el lugar de usar derivadas, lo que hacemos en este método es utilizar dos valores iniciales y trazar una recta secante entre ellas para así poder aproximar la raíz. La fórmula que vemos aquí en la diapositiva se basa pues en esa idea, la cual pues es calcular la pendiente a partir de los dos puntos ya establecidos previamente. En comparación con Newton-Raphson, la secante suele ser un poco más lenta, pero es muy útil cuando la función es más complicada de derivar o simplemente no es derivable. En esta diapositiva hacemos una comparación entre el método de Newton-Raphson y la secante. El método de Newton-Raphson normalmente converge más rápido, sin embargo, este depende de que la derivada exista y sea fácil de obtener. También puede presentar fallas, ya que si el valor inicial está muy lejos de su raíz, pues no va a ser conveniente. Y por otro lado, el método de la secante, por su parte, no necesita derivadas, lo que lo hace un poco más flexible, pero en general este requiere de muchas más iteraciones y su convergencia puede ser menos estable. Como ya lo vimos en los resultados, el método de Newton-Raphson nos dio el mejor resultado en su quinta iteración y por el contrario, el método de la secante nos dio el mejor resultado hasta la 16ª iteración. Para concluir, ambos métodos son herramientas importantes para encontrar raíces numéricas. El método de Newton-Raphson es el más eficiente cuando se conoce la derivada y se puede elegir un buen punto inicial. El método de la secante es una excelente opción cuando no se dispone de la derivada o simplemente la función es muy difícil de manejar.
La elección del método depende del tipo de función de la información disponible y de la precisión que se necesite. En general, ambos ofrecen buenas aproximaciones, pero su desempeño cambia según las características del problema.